Hoy día, como dice la carátula, es una introducción. Vamos a describir estas unidades, vamos a dar sus datos técnicos, vamos a entender un poco de cómo es que logran tener aire libre de aceite, para que al final de este webinar conozcamos más de estos productos. Vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con el equipo serie SRL. SRL es un compresor como el que están viendo en la foto, lado derecho, en la presentación. Son equipos que vienen en potencias desde 2 a 44 caballos o 1.3 a 33 kilowatts. Van a ver de que no es un solo equipo. Cuando hablamos ya de mayores potencias, más bien son múltiples equipos que suman al final, por ejemplo, 44 caballos. O sea, en un solo equipo no se hacen los 44 caballos. Eso lo vamos a ver adelante. Caudales de 5.7 a 129. Verán que son para aplicaciones de consumo pequeños. Opciones de 120 hasta 145 en la mayoría de los modelos, y en dos modelos, el de SRL 1.5 y 3.7, solo hasta 120. Más adelante les explico por qué esta excepción. La transmisión de estos equipos es por fajas. Toda la transmisión son por fajas. El enfriamiento es a través de un ventilador en la cabina, para la cabina, y también para enfriar el aire una vez ya comprimido. La configuración, bien, viene equipos, los más pequeños, el más pequeño viene con una sola unidad, y también vienen múltiples hasta de 6 compresores. Por ejemplo, acá en la foto, se muestra en el lado derecho, van a ver que hay 3 equipos. Este es un múltiple, es un ejemplo de un compresor múltiple de 3 equipos, y la nomenclatura SRL 16.5 en este ejemplo significa que 16.5 son los kilowatts del equipo, los kilowatts en total que suman estos 3 equipos. Más adelante, como repito, vamos a aclarar bien cómo es que se determina la potencia de un equipo múltiple. Tiene control electrónico. El nivel de ruido en este modelo en específico, el modelo SRL, es muy silencioso, es de algo de 48 decibeles, que es un poco más, del ruido que se pueda percibir en una biblioteca, y es menos del ruido que puede hacer una lluvia normal. Y no requiere aceite. Este equipo no requiere aceite. Por ende, no hay elemento separador, no hay filtro de aceite, no requiere aceite. Ahora veamos la unidad de aire SRL, la unidad en sí. La unidad es como la que estamos mostrando en la foto de la parte inferior derecha. Esta es una unidad de aire SRL, ¿no?, que viene a ser un conjunto que contiene 2 espirales, 2 rotores en forma de espiral, como lo que estoy mostrando acá. Estas espirales, que son lo que forman, digamos, el corazón del compresor, de este tipo de compresor, llamado también scroll. En esa condición, uno de estos espirales es fijo, que es parte de la carcasa, y el otro es móvil. El otro, que es móvil, es accionado por el motor. Entonces, de estos 2 espirales, uno es fijo y el otro es móvil.
Como lo muestro en esta figura dinámica, hay uno que es pico y el otro, el espiral azul, es el que está en el movimiento y recibe la transmisión del motor. Entonces, el espiral móvil se mueve en forma orbital, como pueden ver, o excéntrico. No es un movimiento centrado, sino está desviado o es excéntrico. Al hacer eso, al hacer ese movimiento excéntrico, lo que hace es tener espacios que se van formando y se van reduciendo. Se van formando cámaras y a la vez estas cámaras se van reduciendo. Eso es una forma de conseguir la compresión, porque la compresión volumétrica es justamente eso, tomar aire en un recinto, reducirlo y con esa reducción hacer aumentar la presión y la temperatura. Entonces, eso es el principio de este tipo de compresores tipo scroll. Hacer girar de forma excéntrica un espiral sobre otro espiral fijo. Y la descarga es en el lado central. La descarga es en el lado central. El lado del centro se descarga el aire. Bien, la succión es por uno de los lados y a la hora de que se está moviendo, en el momento que se está moviendo el espiral fijo, va tomando parte del aire que entra por donde yo estoy señalando y de ahí va trasladando ese paquete de aire hacia el centro donde lo descarga. Si ven acá donde estoy señalando, este punto sería la descarga. Este punto sería la descarga. Y la succión sería en este punto. Succiona por la periferia y descarga por el centro. Veamos ahora la configuración. Estos equipos vienen configurados o son ensamblados con dos tipos de unidades de scroll. Solamente se usan dos tipos de unidades de scroll para toda la gama de modelos que tiene SRL, la serie SRL. Estas dos unidades son, y así son conocidas, la unidad de 2.2 kW o 3 caballos, que tiene solamente una entrada de aire, y la unidad de 5.5 kW o de 7.5 HP, que tiene dos entradas de aire. Con estas dos unidades arman toda la serie de equipos que ofrece el modelo SRL. Esta es una foto, la que estoy mostrando en el lado derecho, de una unidad de 7.5, ¿por qué? Porque tiene dos entradas de aire. Donde estoy señalando, este es uno y esta es la otra entrada. Bien, esta es una unidad de 5.5 kW o 7.5 HP. La otra unidad de 2.2 o 3 HP solamente tiene una entrada de aire. Bien, ahora les voy a explicar cómo es que se configuran los modelos. Esta es la gama de modelos que se tiene en compresoras de SRL. Va desde 1.5 hasta 33 kW. La nomenclatura está en kilowatts, no está en HP. Acá al lado está el equivalente en HP. Y la configuración es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de 1.5, entonces se usa una unidad de 2.2 kW, una unidad de aire, un scroll, que tiene una entrada de aire, solamente se usa uno, ¿no? Bien, ahora, les dije en el primer slide que hay dos modelos que solamente llegan hasta 120 PSI y no hasta 145. Uno de esos modelos es justamente este de acá. ¿Por qué? Porque si la unidad de 2.2 kW está denominada así como carga, como potencia que requiere para llegar a su máxima capacidad, y voy a usar un motor de 1.5 kW que equivale a 2 HP, entonces no puedo llegar a su máxima capacidad que es 145, voy a llegar a una menor capacidad, en este caso 120.
Por esa razón que en este modelo, que usan unidades 2.2, la presión máxima es 120. Ese es el motivo. Lo mismo ocurre con el modelo 3.7. El modelo 3.7, que lleva una unidad de 5.5, ¿no? Entonces tiene el mismo efecto, porque estoy usando una unidad de 3.7 kilowatts que equivale a 5 caballos para una carga con unidad de 5.5 kilowatts. Entonces, al no tener una potencia que logre conseguir la máxima capacidad de presión de la unidad, lo que hace es que se haga trabajar a menor presión, en este caso 120. Ese es el detalle en estos modelos, en esos dos únicos modelos, en el 3.7 y en el 1.5. Porque, como les dije, la fábrica tiene estas dos unidades para poder hacer toda la gama de modelos SRL. Bien, continuamos. Por ejemplo, en el 2.2, pues ahí sí uso una unidad también de 2.2, y ahí, en este modelo 2.2 sí puedo llegar a 145. En el resto ya de modelos que se muestran, ya se puede llegar a 145 PSI. Acá, por ejemplo, en el modelo 3.7, ya no se usa un cabezal de 2.2, se usa un cabezal de 5.5. Un solo cabezal. En el modelo 5.5, igual uso solo un cabezal. Y ya a partir del modelo 7.5 ya comienzo a combinar. Por ejemplo, el modelo 7.5 tiene un cabezal de 2.2 y un cabezal de 5.5. A partir de 11 hasta 33 ya se usa solamente cabezales de 5.5. Por ejemplo, el modelo SRL11 usa dos cabezales 5.5. El modelo 16.5 usa 3 cabezales, y así hasta llegar al máximo de cabezales en la configuración de modelos SRL, que es 6 cabezales. Esa es la forma en que se ensambla los modelos SRL usando estas dos unidades o estas unidades de scroll. Ejemplo, este es un modelo SRL 6.5, que significa que lleva 3 cabezales de 5.5. Aquí están los 3, 1, 2, 3. Y estas unidades de 5.5, como que muestra en la foto, en la parte superior derecha, tiene doble entrada de admisión, ¿no? Ahí están, doble entrada de admisión. Bien. ¿Y por qué 16.5? Porque es la multiplicación de la carga de los 3 cabezales, que es 5.5 por 3. Eso da 16.5. ¿Correcto? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí, José? Hola, Juan. No hay alguna pregunta. Por ahí alguien no veía la presentación, pero parece que todos los demás están sin ningún problema. Ok. Podemos continuar, Juan. Adelante. Bien. Ahora veamos, vamos a describir la unidad en sí, las partes que componen de esta unidad scroll. Esta es una foto de una unidad, ya saben, de 5.5, doble admisión, ¿no? La descarga de aire es por el centro. Esta es la descarga de aire, hay una checa acá, descarga del aire, y de ahí va un enfriador. Pero la unidad en sí es esto. Todo lo que estoy yo marcando en círculo es lo que llaman la unidad scroll, la unidad de aire para modelos de CRL. Esto de acá, que está marcado con una cubierta negra, es un ducto de aire. La unidad o las espirales están contenidas en esta carcasa, en este case, en este housing. Acá están los dos espirales. Este aire es para refrigerar justamente la temperatura, o para disminuir la temperatura que se origina justamente por la compresión que existe o que hay a la hora que trabaja el compresor. Esta es una vista en corte para que puedan ya visualizar mejor lo que hay dentro de esta cubierta. Acá está el polea que recibe la transmisión. Acuérdense que todas estas unidades son por transmisión por fajas, son fajas en B. Ahí también hay un ventilador tipo rodete, es la que lanza el aire
o la cubierta hasta la zona donde están los espirales, donde se realiza la compresión. Y acá está otra vista, ya también en corte, para escribir más componentes del equipo scroll. Bien, acá verán, esta es la parte de espiral fijo, que es parte de la carcasa, de la parte fija. Estas zonas como aletas es para que puedas ser refrigerado, para que pueda ser enfriado por el aire que viene por esta cubierta, para eso sirve. Si ven estas pestañitas, es parte del espiral fijo. Y esta parte que estoy señalando, negra, es el espiral móvil o la espiral orbital. Eso es lo que gira en forma excéntrica sobre el espiral fijo. Se entiende que no se topa, no hay rozamiento, no se toca, ¿no? En ningún momento logran toparse ambos espirales, pero al tener ese movimiento excéntrico es que se logra reducir volumen y con eso se logra comprimir. Acá está la salida de aire, siempre por el medio. Este es toda la carcasa que contiene los espirales. Acá está la parte que mostramos del ducto que envía el aire para enfriar. Estos son aletas de enfriamiento también, para ayudar a disipar el calor de compresión. Y por acá en la entrada de aire, ¿no? En este caso es una unidad de 5.5, doble entrada de aire, uno acá y otro acá. Y otro componente importante que llevan estos equipos es lo que le llaman el sello de punta, sello de punta, que los muestro acá. En el espiral móvil hay unas ranuras donde se instalan unos sellos, ¿no? Que son las tiras, como las que muestro en la parte inferior, para poder ayudar a la hermeticidad y hacer más eficiente la compresión. Entonces, estos sellos van en estas ranuras y estos son parte del mantenimiento que se hace pues, más o menos a las más o menos las 10.000 horas aproximadamente. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a este slide? No sé, para pasar a la siguiente unidad. No hay preguntas, Juan. Continúa. Sí. Hola, ¿cómo están? Habla Alejandro Rizo. Hola Alejandro, ¿qué tal? Adelante Alejandro. Creo que se quedó sin micrófono justo cuando iba a hablar. Bueno, Alejandro Rizo es el gerente del área comercial del lado Oil Free de Zuller. Así que, Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, perdón, se me cortó tantito la llamada. Les comentaba, en esa presentación un poco más adelante están exactamente los periodos de los cambios. Dependen de la presión de los compresores. Tenemos compresores en este caso de 120 libras y de 145. Cambia un poquito el periodo y son muy específicos los periodos. ¿Sale? Vienen para 10.000 horas y en 145 libras a 5.000 horas los cambios de los sellos que acaba de mencionar Juan. Nada más para que lo tengan bien anotado y ahí un poco más adelante está en la presentación. Gracias, Ricardo. Gracias por el dato, Alejandro. Justo hay una pregunta preguntando los intervalos de mantenimiento en estas unidades. Ya se van a presentar un poco más adelante. De cualquier manera, esos intervalos están bien claros en los manuales. Efectivamente, si la presión es elevada, podríamos decir presión alta, entonces el periodo se va a reducir. Adelante, Juan. Perdón. Sí, lo menciono. En realidad, si se desean saber los periodos, bueno, con respecto a estos equipos, normalmente es cada 500 horas son las inspecciones y hay inspecciones con cambios son cada 2.500. ¿No? Ya para cambios de estos sellos, podemos estar hablando de 10.000 horas o 4 años y ahí es donde se hace pues inclusive
hay un periodo donde ya debe cambiarse la unidad, ¿no? Podemos estar hablando de algo de 20.000 horas para ya cambiar la unidad en sí. Ese sería, digamos, a grosso modo, los periodos de mantenimiento en estas unidades. Bueno, voy a pasar a la siguiente unidad de aire libre de aceite que tenemos en SULEP. Ahora vamos a hablar del DCP, los compresores de aceite, perdón, los compresores libres de aceite tipo tornillo de la serie DSP. Los datos técnicos van a ser los siguientes. Acá nos muestra una foto de ese tipo de equipo. Tenemos dos tipos de potencias. Tenemos dos tipos, perdón, de presentación. Tenemos de velocidad fija de 22 a 240 kilowatts, que es de 30 a 300 HP, velocidad fija. Y tenemos de 37 a 240 kilowatts, que es lo mismo, de 50 a 300 HP a velocidad variable, ¿no? Esas son las dos potencias, dos rangos de potencias o los tipos de equipos que tenemos para este tipo de modelo. Los caudales con los que se puede conseguir con el DSP son de 117 hasta 1300 CFM. Ya estamos hablando ya de demandas medianas, ya large, equipos ya de mayor potencia. La máxima presión con la que se consigue, presión nominal es 125 psi. La transmisión, bueno, hay dos tipos de transmisiones. En los equipos pequeños de 22 a 37 kilowatts es por fajas, y de 45 a 200 kilowatts a 240 kilowatts es por acoplamiento directo y engranajes, y caja de engranajes. Esos son los dos tipos de transmisión que se presentan en estos modelos. El enfriamiento es por un ventilador centrífugo que ayuda a enfriar el inter, porque lleva un interenfriador entre etapas, y el postenfriador, ¿no? Acá estoy marcando el ventilador centrífugo. Este es el ventilador centrífugo que se encarga de enfriar estos enfriadores de aire necesarios para la eficiencia del equipo. Aparte lleva un recuperador patentado de mi línea de aceite. Este equipo sí lleva aceite, y vamos a mostrar más adelante cómo es que ese aceite, por las temperaturas a que opera este equipo, que es mucho mayor que a las temperaturas que puede operar un compresor lubricado, hace de que el aceite pues forme vapores, neblinas, y esas neblinas tengan que ser recuperadas. Hay un sistema de recuperación que es patentado, que hace que la recuperación sea prácticamente total de lo que se forma en neblina. En la configuración del equipo es que son de doble etapa, son unidades de doble etapa, llevan dos unidades de tornillos. Lleva control electrónico y puede tener comunicación, modus, en forma opcional. Eso viene en forma opcional, si es que se requiere. Y el aceite que lleva es el AWF, y es el aceite que usamos para los tátiles, de hidrocarbonado. Ese es el aceite que usan este tipo de equipos. Ok, hablemos ahora de la unidad en sí, de la unidad de tornillos libre de aceite modelo DSP. Es como el que muestro en la foto. Ese es un corte de una unidad libre de aceite DSP. ¿Qué lo caracteriza? Primero, pues, que acá en esta cámara estos tornillos giran sin presencia de aceite, ¿no? Otra característica es que giran en forma independiente, sin contacto. En los equipos lubricados, el tornillo macho normalmente arrastra a la hembra. En los equipos libres de aceite,
ambos tornillos giran en forma independiente y no tienen contacto. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque la transmisión de ellos es a través de engranajes. El macho sigue recibiendo, acá como muestro en la lado izquierdo de la figura, sigue recibiendo la transmisión, pero en este caso la hembra es movida por el macho a través de engranajes, haciendo que los tornillos no logren tener contacto. Los tornillos en sí, en la cámara de compresión, no tienen contacto. El aceite que se utiliza es solamente para la transmisión, en la caja de engranajes y en la caja de transmisión. Pero en la cámara de compresión, donde están estos tornillos, no hay presencia de aceite. El contacto, o en todo caso el no contacto, se hace porque, bueno, esto es armado con mucha precisión en la fábrica y se considera inclusive la dilatación que los tornillos en operación y la alta temperatura que van a tener por no tener lubricación, se considera la cantidad de dilatación que tienen con el fin de poder mantener esa luz que debe tener entre ambos, porque tiene que haber una luz, porque como les dije, no tienen contacto. Entonces, la dilatación que tiene por la expansión ya está considerado en el cálculo para que cuando opere el equipo a su máxima carga no logre haber contacto y la luz sea la óptima, la luz que haya entre los tornillos sea la óptima para poder conseguir una compresión eficiente, ¿no? Que no se pierda la compresión. Los tornillos son fabricados en acero inoxidable de alta durabilidad a la alta temperatura, porque pueden llegar hasta 300 grados centígrados en la descarga. Le vuelvo a repetir, la temperatura de operación de este tipo de compresores es mucho mayor que las compresoras lubricadas, ¿no? Por ese motivo es que estos tornillos están diseñados para trabajar a esas temperaturas. Otra característica en los tornillos del DSP propios de Suller es que tienen un recubrimiento que es patentado por Hitachi, que no es teflón. El teflón es el material más comúnmente usado en equipos de la competencia, que tienen equipos similares. El único problema con el teflón es que a la hora que hay erosión por la operación de alta temperatura, comienza a desprenderse y eso comienza a quitarle eficiencia a la unidad en determinadas horas. Esto no sucede con los tornillos del DSP, porque, como repito, el recubrimiento que es patentado no es afectado por la erosión. La carcasa también tiene ese recubrimiento, ¿no? Para ya con eso tener una protección adicional contra la corrosión. ¿Por qué? Por las temperaturas altas, repito, a las que operan estas unidades. Y la unidad en sí ya tiene doble sistema de sello para poder asegurar de que no migre aceite a la cámara donde están los tornillos. Hay sellos, doble sistema de sellos. Todo este juego de acá es el sistema de sellos, que ahorita lo voy a escribir, que evitan que el aceite de la caja de engranajes migre a la zona de aire, ¿no? Y lo inverso, también sellos para evitar de que el aire de la cámara tampoco fugue hacia la zona de aceite. Es como muestro acá en la figura, haciendo ya un corte a esta parte de acá, pues hay un sello que son visco sello, así se denomina, que son unos discos metálicos que van en la parte que está al lado de las transmisiones, tanto el lado donde se recibe la transmisión como el lado donde están los engranajes sincronizados, y esto es para evitar de que el aceite migre hacia las zonas de aire
Y por el lado de la cámara de compresión, donde están los tornillos, están unos sellos de carbón, ¿no? Los sellos de carbón. Ahora, ambos tipos de sellos están separados por un espacio de venteo, ¿no? Un espacio de venteo que está conectado al medio ambiente por este orificio. ¿Para qué sirve ese espacio de venteo? Para, en caso haya una fuga o por el lado de sello de carbón haya una fuga, pues de aire, en este caso, pues se pierda por este orificio. Y lo mismo por el otro lado de aceite. Si hay una fuga por el lado del sello visco, pues también en vez de migrar va a ir por ese orificio. Entonces, la idea de este orificio es justamente sirve para poder supervisar de que no haya fuga cuando opera el equipo, porque es una parte de las cosas que se debe verificar cuando operan estos equipos, es ver cómo está el orificio, si está venteando o si está arrojando aceite. Si no está haciendo ninguna de las dos cosas, quiere decir que ambos ellos están trabajando adecuadamente. Y lo otro es proteger de cualquier migración que haya de un lado hacia el otro. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta que tengamos hasta ese momento, José? Sí, Juan, hay algunas. La primera es, ¿son máquinas heavy duty? Seguramente se refiere al... Es una pregunta, por supuesto. Seguramente se refiere al si son máquinas que se pueden utilizar continuamente. Si hablamos de SP, sí, correcto. Son para trabajo continuo, tal como los lubricados. Sí, correcto. Y los SRL también pueden trabajar continuamente, solo que hay que ser bien específico. Los mantenimientos son por horas y la vida útil también de este, ¿no? Que es una menor vida útil, comparando con compresores de tornillo. Correcto. La siguiente es, ¿existen sistemas enfriados por agua? Creo que esta pregunta ya es del DSP. Sí, sí lo hay, lo que sí, no sé si está Alex ahí, si lo está comercializando para nuestra región, empleados por agua también, el DCP. Bueno, sí, definitivamente hay equipos enfriados por agua. Me ha tocado ver algunos casos, trabajar frente a ellos. Así que la respuesta es sí hay. La siguiente pregunta que tienes. Y una consulta, José, en este tema que es un poco comercial. Como Hitachi sí hay, pero me refiero ya como producto promocionado como Soler. Bueno, tengo entendido que sí es parte del portafolio. Alejandro Rizzo, no sé si nos puedes apoyar. Sí, nada más que no escuché la pregunta, perdón, ¿me la pueden repetir? Sí, Sí, la pregunta es si ya como portafolio Soler se están ofreciendo las máquinas DSP enfriados por agua. Sí, sí, claro, claro. Ahí están los dos tipos de enfriamiento. En ciertas máquinas tenemos solamente aire y en ciertas máquinas solamente agua y en gran parte de la gama está combinado todo. perfecto. Y también quería hacer una apreciación del tema de las máquinas SRL, son 100% heavy duty, o sea, se pueden utilizar 24/7, no tienen temas de que tengan que tener un periodo en descanso, nada más que su vida útil es de 20,000 horas, específicamente 20,000 horas. Esto es debido a la combinación de los mantenimientos de los sellos de grafito que mencionó Juan y a la vida útil del valero, que es donde gira la máquina prácticamente todo el tiempo. Entonces la combinación de cambiar los sellos y luego engrasar el valero nos da una vida útil de 20,000 horas. Y a las 20,000 horas hay que reemplazar ¿cómo se llama? La unidad de compresión o el scroll como tal. ¿Sale? Así es. Gracias, Alex. No, es nada. La siguiente entonces,
Dice, ¿cuándo recomendar un scroll o un DSP a igual potencia? Bueno, realmente aquí, hablando de las potencias, Juan, ¿quieres hacer el comentario? Bueno, ambas, si hay si hay efectivamente hay un cruce de ciertas potencias de modelo SRL y DSP, pero ahí tendrían que, me parece, hacer un análisis de beneficio-costo, ¿no? Efectivamente, a la misma potencia, entre un DSP y un CRL, pues el DSP, tengo entendido que tiene un costo mayor, ¿no? Y tiene más años de, de durabilidad. Así que yo creo que pasa por la inversión inicial en la decisión, porque con ambos se logra conseguir la misma calidad de aire. La misma calidad de aire. Ahora, si vamos a presión, siendo la misma potencia, el DSRL sí logra llegar, como hemos visto, en la mayoría de modelos hasta 145 psi. El DSP es hasta 125. Si es por ese lado. Ahí les hago otro comentario rapidísimo. El portafolio está construido básicamente para iniciar con scroll, ¿cómo se llama? Para fábricas o para laboratorios más pequeños. Como mencionamos, empezamos en 1.5 kilowatts y la serie de SRL termina en 33 kilowatts. Y ahí en la parte alta es donde tiene el cruce con DSP prácticamente en dos equipos, ¿no? Entonces es muy pequeño el cruce y ahí es donde tuvieran la disyuntiva entre escoger un tornillo o un scroll, ¿no? Alrededor de los 40 caballos, 50 caballos, más o menos. Es el cruce, ¿no?, que lo tiene. Ahí están los dos portafolios perfectamente, van a ver, el DSP empieza en 37 y ¿cómo se llama? Y el tornillo termina en 33, si no estoy mal. Entonces es muy poquita el gap que tiene. Y ahí pasamos a la siguiente, a los tornillos para atender hasta 240 kilowatts. ¿Sale? Sí, es correcto. En 33 termina SRL y en 30 comienza el DSP. En 30, ¿sabes? ¿Y cuáles modelos son los únicos que se producen? Correcto. Continuamos y dice, ¿estas unidades de aire son reparables? DSP o solo, para las DSP, o solo se cambia un número determinado o solo se cambia un número determinado de horas. ¿Cuál es ese número determinado de horas de reparación o cambio? Bien, buena pregunta. Bueno, en esa red, como ya mencionamos, estamos hablando de alrededor de 20.000 horas o 8 años, en los que son con espiral, ¿no? Aproximadamente ese es el periodo de tiempo, ¿no? Ya se cambia la unidad. Y en el caso del DSP, pues estamos hablando de 6 años aproximadamente. No, el caso del DSP no es reparable en campo, no se toca nada, no se cambia nada, simplemente como paquete se cambia, se desacopla y se pone un nuevo paquete. Eso no es desarmable en campo. En el caso de los espirales, como ya mencionamos, básicamente es cambiar los sellos de punta, engrase y alguna válvula check a la descarga y verificación. Básicamente eso se hace en las compresoras scroll. Y en estas unidades, pues simplemente se cambia todo el paquete. Las unidades de tornillos no son reparables en campo. Sí, correcto. Bueno, es que es más allá de solamente cambiar rodamientos y ajustar las luces en la descarga o hacer calibración en la descarga, sino más bien los tornillos ya tienen un recubrimiento, es que ese recubrimiento no lo podemos recuperar pues en el campo, ¿no? Eso es un trabajo bastante bien elaborado que es imposible recuperarlo.
La siguiente pregunta dice, respecto a la vida útil de la unidad antes del primer overhaul, bueno, cuando hablamos de overhaul realmente es el reemplazo de la unidad. Sí. Y la vida útil de la unidad realmente depende mucho de la operación. Por lo que tengo entendido, la unidad se tiene estimado una vida útil entre 5 y 7 años. Así es, del DSP sí. Así es estimado. Pero va a depender, como tú dices, del ritmo de trabajo, de que se hagan los mantenimientos, se mantengan limpios los empleadores, porque las temperaturas, como repito, es altas y ahí es bien clave, muy clave mantener los empleadores limpios. Correcto. Bueno, aquí habla también de la unidad. La siguiente pregunta, ¿existe una vida útil aproximada para los engranes en los DSP? No, se cambia todo. Se entiende que la unidad como unidad completa se cambia, incluidos esos engranes de transmisión. Así es. Ahora, el engrane maestro que ahora vamos a ver, ven acá, estas unidades se engranan a un drenaje, que es la que recibe la transmisión del motor. Ese engrane maestro, ese sí se le hace servicio cambiándole los rodajes, donde está sostenido, ese engrane maestro, que recibe la transmisión del motor. A ese sí se le hace eso, como servicio, ¿no? Pero todo este paquete que estoy mostrando, todo este paquete es cambiable. No es que vamos a desarmar este engranaje nada más, vamos a desarmar el rodaje, o vamos a desarmar el sello. No, no hay que, no se necesita un kit para cambiar cualquier componente del paquete. Es todo el paquete. ¿Algo más, correcto? Pues básicamente el principal desgaste en una unidad de compresión de aire libre de aceite está en los tornillos recubiertos de bisulfuro de molibdeno. En realidad los engranes y los sellos, todo lo demás, podría tener una vida más larga, pero como bien lo comentó José, como es muy complicado el armado de esta unidad, al momento que ¿cómo se llama? Que los tornillos ya presentan un desgaste, hay que cambiar toda la unidad completa. Correcto. Viene también acá otra pregunta, dice, se entiende que son 6 años, pero hay un número determinado de horas, diríamos, un número determinado de horas, no lo podemos determinar así, podríamos llegar a un número, si pudiéramos utilizar una cantidad de horas de 8,000 horas por año, como es un equipo que puede utilizarse de manera continua, por 5 años, 6 años, Se puede estimar de 4.000 a 8.000 horas por año de uso. Puede ser 24.000 o puede ser 48.000. Si más o menos quieren tener un rango, Sí, se puede estimar. estaba cerrado. Yo acá les hago también otro comentario. ¿Cuáles son las características o los efectos que afectan a esta máquina? Uno es la temperatura. Entonces, si tienen lugares de altas temperaturas ambiente, la máquina va a tender a tener mayor desgaste, porque al calentarse más el aire, desgasta más la unidad. Entonces, por ejemplo, tener máquinas enfriadas por agua en este tipo de máquinas es bueno porque las máquinas trabajan más, ¿cómo se llama? Más refrigeradas. Y otro tema muy importante es si trabajan en trabajo continuo, también es mucho más sano para la máquina que estén ciclando. Si están ciclando, si entrando en carga y descarga más continuamente, tienden a desgastarse un poco más. Es por esto que no podemos dar una vida exacta en horas, porque tienen esas diferentes características que van desgastando los tornillos y
y tienen como consecuencia no poder dar una vida útil como tal. Correcto. Correcto. Bien, hay otra pregunta por acá. Sobre la pregunta de que no es recuperable en campo, ¿se podría repetir la información que no se entendió? Si quieres yo lo aclaro, José. Mire, el recubrimiento de bisulfuro de molibdeno, los tornillos se cortan igualitos que los tornillos de máquinas lubricadas y luego se les hace una preparación a base de sandblast para descarapelar un poco el material del acero inoxidable y crearle cavidades. Después se aplica el bisulfuro de molibdeno, que se aplica, es una especie como si fuera pintura, por así decirlo. Entonces se aplica y esa pintura se adhiere al material y ya queda recubierta. Una vez que esta máquina empieza a operar y se empieza a desgastar, el material de bisulfuro se empieza a adelgazar y a descarapelar hasta que se pela. Entonces, para volverlo a hacer, tendrían que sacar los tornillos, limpiarlos perfectamente, volverlos a sandblastear, recubrirlos otra vez y bueno, hacer todo el armado de la unidad para darle todas las tolerancias, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que esto no se puede hacer en el campo. Así es, tiene otro tratamiento. Sí, así es. Más preguntas. Dice, se comentó anteriormente la pérdida de eficiencia por el deterioro del recubrimiento. No es teflón, son los tornillos. Es disulfuro de molibdeno. Y eso es patentado de Hitachi. Solamente lo van a ver en nuestros equipos. Nos referimos a la pérdida de caudal. Leo nuevamente. Se comentó anteriormente la pérdida de eficiencia por el deterioro del recubrimiento. ¿Nos referimos a la pérdida de caudal? No, en realidad el aire que está pasando a través de la máquina es la misma cantidad de aire, pero al perderse material del bisulfuro de molibdeno, lo que le pasa ¿cómo se llama? A la unidad de aire es que los tornillos Se le fue el micrófono a Alejandro Rizzo. Pero el punto que él quiere exponer es que, y si en algún momento Alejandro inicias, creo que quieres decir, Alejandro, es se aleja. Bueno, Alejandro, ya volví. Perdón, sí, es que se desconectó mi máquina. Al momento que se separa el gap de los tornillos o la tolerancia de los tornillos, eso cambia, lo que hace cambiar es la presión y la relación de compresión entre las etapas y la máquina empieza a perder eficiencia. Normalmente cuando ya una máquina tiene alto desgaste por pérdida de material, lo que empieza a pasar es que empieza a dispararse por alta temperatura porque se altera la relación de compresión, ¿no? Eso es lo que le pasa a la máquina físicamente. Correcto, gracias por el comentario. Les decía, quien habla es Alejandro Rizzo, el área manager, product manager de Oil Free, todo el tema de Oil Free, así que gracias Alejandro por las anotaciones. Juan, ¿hay otra pregunta? Dice, ¿y los equipos con variador de velocidad por el tipo de trabajo que tienen el mismo tiempo de vida estimada? 6 años o es más tiempo. Creo que ahí también Alejandro nos puede ayudar, no sé. Sí, básicamente en la unidad de compresión no tenemos mayor problema, tiende a desgastarse más o menos igual. Lo que sí les aviso es que todos los variadores de frecuencia lo que tienden a dañar es el motor eléctrico, porque cuando giran más despacito se refrigeran menos y entonces el motor trabaja a más alta temperatura y tiende a cortar su vida útil. Pero de la unidad de compresión es exactamente lo mismo.
Correcto. Gracias, Alejandro, otra vez. Hay otra pregunta, la expongo. Dice, si se tiene un compresor trabajando 7.000 horas al año, en 3 años tiene que cambiar la unidad compresora, ¿cuánto es el costo de la unidad? ¿50% o más del costo del total del equipo? Otra vez, Alejandro, creo que aquí nos vas a... Sí, más o menos anda en ese rango, como 50%, dependiendo precisamente lo que comentaba Juan, ¿no? Si le van a hacer, cuando se hace un overhaul, muchas veces se recomienda también pues, cambiar los rodamientos del, ¿cómo se llama? Del engrane maestro, que básicamente se abre la caja, se cambian los rodamientos, se vuelve a cerrar la caja, se sella, y los elementos de compresión sí se intercambian, ¿no? Se ponen los nuevos. Y el costo es más o menos 50%. Vamos a ver. Bien, excelente, continuemos, Juan. Ok. Bien. Ahora vamos a hablar un poco del removedor o recuperador de neblina de aceite, que es patentado. Esto sirve para eliminar o recuperar la mayor cantidad de aceite que se emana de la caja. Eso se devuelve automáticamente, una vez recuperado, se devuelve nuevamente a la caja de engranajes y con eso reducimos la necesidad de estar usando o rellenando aceite, por lo menos en exceso, continuamente. Y este sistema lo que hace es mantener la caja de transmisión a una presión negativa, o sea, de succión, para evitar de que el aceite migre a la cámara de compresión, ¿no? Acá les voy a mostrar un gráfico, a ver si me siguen. Esto de acá representa la transmisión, ¿ok? El engranaje maestro, este es el engranaje de la unidad. Acá están los tornillos, estos son los apoyos, los tornillos. Bien, esto de acá, todo esto es la carga de transmisión. Acá es el aceite, nivel de aceite. Bien, toda esta línea amarilla representa aceite. Esto de acá es la bomba, esta es una bomba, estas unidades llevan una bomba, a diferencia de las compresoras lubricadas que usan la presión en el tanque separador para hacer fluir el aceite. Acá, como no hay tanque separador, se usa una bomba de aceite para poder circular el aceite. Bien, esta bomba succiona de la parte inferior de la caja de engranajes y nuevamente inyecta el aceite. Se entiende que pues pasa por un proceso también de enfriamiento, etc. Hay un enfriador de aceite. Bien, ¿cómo es que se recupera el aceite? Como trabaja a alta temperatura este equipo, en esa caja comienza a formarse vapores. Esos vapores, esa línea de aceite pasa por un componente que es un recuperador de aceite, además es como un filtro, ¿no? Un filtro fluorescente. Esos vapores son succionados, logran ser succionados y al ser succionados hacen que se pase por ese filtro y ese filtro retiene el aceite, que es coalescente, lo que hace que finalmente esa neblina se vuelva en gotas de aceite y nuevamente pase a la parte inferior. Ese aceite pasa a una boya, una trampa, se puede llamar trampa flotadora, y esa trampa retiene el aceite que viene de ser recuperado y nuevamente succionado para recircular. Entonces de esa manera se logra recuperar el aceite. ¿Y cómo se hace la succión? ¿Cómo es que logro obtener presión negativa en toda esta caja? Pues a través de un sistema de suministro de aire y un efecto que se puede decir Venturi, ¿no? Estas unidades llevan un punto donde hay que conectar una línea de aire de bajo caudal, estamos hablando de mínimo caudal, 1 CFM, 3 CFM, y a una presión también regulada, de algo de 30 psi, y al pasar el aire se hace a través de un inyector. Ese inyector lo que hace es producir un efecto Venturi y con eso generar un vacío para que esos vapores pasen por el recuperador de neblina, ¿no?
Entonces, ese aire que se inyecta es para formar ese efecto Venturi que origina el vacío en la caja y origina el de que los vapores pasen por el recuperador de aceite y estas puedan ser recuperadas ya en estado líquido, ¿no? Ese es todo un sistema. Acá en la parte izquierda está la foto del recuperador o removedor de neblina aceite que va conectado a la caja. Este es el sistema que se tiene, que es más eficiente que lo que tiene la competencia, que es simplemente una conexión igual con un filtro recuperador, pero venteado al exterior. Se ventea al exterior, ¿no? Con el peligro de que esta caja se acumule o se presurice a presión mayor a la atmosférica cuando este filtro se obstruya, se sature. Cuando se sature y esto no tiene este sistema, pues esto puede ocasionar que se presurice y esto también puede ocasionar que al presurizarse la caja entre aceite a la cámara de compresión. Entonces, este sistema evita eso, aparte tiene sus dispositivos de seguridad, valores de seguridad, por si acaso se eleva la presión dentro de la caja. Bien, entonces este sistema recuperador de neblina aceite es el diseño patentado de Hitachi para estos equipos. ¿Alguna pregunta de Celaya antes de pasar a la siguiente unidad? Hoy free, José. Hay una pregunta, la leo textual. ¿Es mejor que el sistema de agua de Atlas Copco? Ventajas y desventajas. Yo desconozco que este sistema, el recuperador de niebla, de aceite, lo tiene Atlas Copco. Entonces, no sé si nos quiere mencionar algo al respecto, Marlon. Si abre el micrófono, sería mejor. Yo creería que está hablando de la tecnología en general del compresor, de Marlon. Bueno, no conozco tampoco qué tecnología está usando Soler. Definitivamente son similares, pero son similares, especialmente cambie, como en este caso en el recubrimiento nuestro que no esté flow, que es lo que sí usa la competencia. Y este recuperador de neblina que genera un vacío en la caja, a comparación de la competencia que simplemente le pone un recuperador, un filtro recuperador, pero ya venteado al ambiente. No hay un efecto de vacío, ¿no? Que garantice que no se va a tener una presión dentro de la caja que haga emigrar el aceite a la cámara de compresión. Esto es sí algo propio de las compresoras de CP Soler. ¿Cómo lo hace Atlas? No desconozco, ¿no? Sí, bueno, parece que no tiene micrófono, pero dice Atlas usa agua en el lado barrera de aceite. Dice que perdieron una competencia con Atlas por este diseño. ¿Estará ahí Alex para consultarlo? Alejandro Rizzo está en línea. Alex, no sé si puedas ayudarnos un poco. Es un tema de competencia. Pero sí, honestamente desconozco cómo funcione Atlas Copco específicamente. Eso de lo que está exponiendo Juan Aguirre actualmente es que es un sistema que ayuda a que el vapor que se genera en la caja de engranes sea recuperado hacia el sistema. Nuestra competencia realmente, muchos de ellos lo tienen como una opción. Acá Hitachi lo tiene como estándar. Y
yo creo que el dato importante aquí mencionar es que si este vapor de aceite se queda volátil dentro de la caja del compresor o cerca de la succión del compresor, pues este mismo aceite en forma de vapor se puede regresar, se puede ir a los tornillos de la succión y llevar partículas de aceite, ¿no? Lo cual es un sistema que no debería de tener. Para esto, entonces, Hitachi lo que ha hecho es generar ese recuperador de niebla de aceite para que ese aceite, esa posibilidad que puede existir de que se succione a través del filtro, se vaya a los tornillos. Entonces es un sistema patentado. Nadie más en la competencia lo tiene como Hitachi. Hitachi lo instala de manera estándar y pues básicamente es ese la explicación. ¿Alguna consulta más? No, Juan, continuamos. Gracias. Ok. Bien, pasemos ahora a la siguiente y última unidad libre de aceite. Perdón, antes de continuar, antes de seguir con el otro, voy a mostrarles la configuración con la que vienen los equipos DSP. Les decía, los compresoras DSP de 22 a 37 kilowatts vienen por transmisión por faja, como se muestra en la foto. Bueno, acá en este lado está una de las unidades, la primera, y en el otro lado está la segunda unidad. Como les dije, son equipos de doble etapa con enfriamiento intermedio y post-enfriador. Entonces los equipos de 22 a 37 son por transmisión por faja y los equipos de 42 o 45 a 240 kilowatts es acople directo y engranaje para la transmisión a las respectivas unidades. Acá como verán, están las dos unidades de aire libre de aceite, esta es la primera etapa, por el tamaño, y esta es la segunda etapa, ¿no? Y eso de acá es la bomba de aceite, que está acoplada directamente al engranaje maestro. Dentro de esta carcasa hay un engranaje que es la que le da transmisión a los engranajes que tienen cada tornillo macho de estas unidades, y en esta zona de acá están los engranajes sincronizados para que la hembra también pueda moverse, ¿no? En el centro de esta caja. Y ahí en esta caja es donde recibe la lubricación. El tanque de aceite está en la parte inferior, acá está el tanque de aceite, acá se conecta el filtro de aceite, el catalizador. Entonces, una unidad de SP es como lo que muestra en la foto. Y una foto más, acá se muestra una apertura, es donde se ha retirado, por ejemplo, esta unidad, la segunda etapa, y acá pueden ver los dientes del engranaje maestro, ¿no? Ahí se engrana con esta unidad. Entonces, cuando se hace, se puede decir el overhaul de estas unidades, lo que se retira son estas, se desacopla estas unidades, se desacopla los airens y dependiendo también de las horas, se desarma para cambiarle los rodajes al engranaje maestro, ¿no? E incluye también mantenimiento de la bomba, etc. Pero como unidad de aire o aire, esos dos se cambian, se desacoplan y se ponen nuevos. Esa es la manera en que se hace el overhaul de estas unidades. Como ya dijo Alejandro, esto tiene un costo aproximado, un precio aproximado del 50%, entre todos. Pero después ya de haber operado, bueno, hemos estimado algo de 40 a 25.000 horas de trabajo, dependiendo del régimen y de las condiciones de operación. Bien, vamos a pasar ahora a la última unidad de equipo libre de aceite. Este es el tipo centrífugo. Soler tiene la serie T y la serie F, así es la denominación. Hay una gama de modelos T, hay una gama de modelos F.
Los datos técnicos son los siguientes. Aquí estoy mostrando las fotos de ambos tipos de equipos centrífugos que tenemos. Los datos técnicos son que hay potencias en el modelo T de 175 hasta 2300 HP y en el modelo F de 1340 a 30.000 HP. Es ya para consumos muy altos, consumos de aire inmensos. Caudales de 550 hasta 11.750 en la serie T y en la serie F de 1200 a 118.000 CFM. Todo un huracán. Presiones en la serie T de 60 hasta 145 PSI, en la serie T son presiones más comerciales, y en la serie F podemos tener de 15, ya prácticamente un soplador, hasta 725 PSI, o sea, alta presión. Eso es en la serie F, el modelo serie F. La configuración, hay equipos de una etapa, como por ejemplo para poder conseguir 15 PSI, o hay equipos de 4 etapas como para conseguir 725 PSI. Puede haber equipos de 2 y de 3 también, 3 etapas. O sea, las etapas vienen a ser los números de impulsores que tiene. El acoplamiento, igual que en el DCP, es directo en un engranaje maestro y después engranajes múltiples en cada impulsor, en cada par de impulsor. Estos equipos sí vienen enfriados por agua, es la única opción, no hay enfriados por aire. Estos equipos son enfriados por agua, aunque posiblemente sí en los modelos pequeños, tendríamos que usarlo con Alex, en la mayoría son enfriados por agua. El sistema de control es un PLC desarrollado exclusivamente para estos equipos por Allen Bradley o Siemens. Vienen con el PLC desarrollado con estos dos muy reconocidas en temas de instrumentación. Y el aceite que usa es el Suller SSL2, que es de grado 46, ISO 46. Ese es el aceite que usa este equipo. Es un aceite también dedicado a ese compresor. Bien, les voy a indicar en sí la unidad, cuál es el principio. Es muy diferente al principio que tienen los tornillos o la compresora en espiral. No tiene ningún principio que es el concepto volumétrico. Disculpa, Juan. ¿Alguna consulta? Sí, antes de llegar a adentrarnos al tema de centrífugo, ya estamos, otro tema, no quisiera perder el tema Vienen dos preguntas. Primero es, ¿con qué motor vienen los motores DSP? Y, bueno, ahí te dejo la pregunta. Si Motores, bueno, si se refiere al tipo, normalmente es TFC, el ¿correcto? De la marca, sí, no sé. Me dicen la marca, pero si me dice de tipo, son motores TFC. Sí, correcto, TFC. La siguiente es, para recuperar el aceite, no pierde las propiedades, esto puede contaminar el aceite limpio. Creo que es referente al tema del recuperador de niebla de aceite. Bueno, comentarles nada más que ese aceite nunca sale. Precisamente este sistema lo que genera es que este vapor de aceite nunca sale de la caja, nunca sale al exterior del compresor, es por eso su importancia. Y no hay posibilidades de contaminación. Más bien es un sistema que se adhiere a la misma área de la caja de engranajes, y esto provoca que el lubricante nunca salga de este mismo sistema. Se recupera y se regresa con todo el aceite está limpio, nunca se genera alguna contaminación. Hay que agregarle que el aceite, estamos hablando del DSP, que igual pasa en estas compresoras centrífugas, el aceite al
contrario de las lubricadas, el aceite no se contamina con el aire de compresión, no se contamina con las partículas o gases corrosivos con las que pueda venir el aire de compresión, porque no está en contacto con el aire de compresión. Entonces, eso hace de que pueda operar prácticamente sin contaminación. Está totalmente alejado del aire que se succiona para comprimir. Correcto, continuamos. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de la unidad de aire centrífugo. Bien, les decía de que el principio no es igual a cómo comprimen los tornillos y las compresoras scroll, que son de captar un aire, encerrarlo en un volumen, reducir el volumen y con eso conseguir presión y también elevación de temperatura. El principio es diferente en los compresores centrífugos y ahora lo voy a mencionar. Este es un compresor centrífugo, este es un corte de uno de nuestros compresores. Las partes que contiene la unidad son el impulsor, que es el componente, digamos, que hace que logre elevar la presión al aire. Tenemos el difusor, que es un componente estático, que está a la espalda del impulsor. El impulsor sí es el componente que se mueve, que tiene rotación. El difusor es un componente estático. Ambos, el trabajo de ambos es lo que hace que se logre presión. Ahora lo vamos a ver. Después tenemos el piñón, que es parte del cuerpo del impulsor. Es a través de este piñón que el impulsor recibe la transmisión, la potencia que viene del motor, y el engranaje maestro. El engranaje maestro está acoplado en el engranado del piñón y el engranaje maestro recibe la potencia del motor, ¿no? A través de su eje. ¿Okay? Ese viene a ser la unidad, en todo caso, en este caso estamos viendo una etapa. Si es un equipo de 2, 3 o 4 etapas, es lo mismo. La diferencia es el tamaño del impulsor. El impulsor de primera etapa siempre es de mayor diámetro y el impulsor de la última etapa es de menor diámetro. Si es de 4 etapas, es de menor diámetro y el de primera etapa es de mayor diámetro. Bien, entonces estos son los componentes que se tienen en una unidad de aire centrífuga. Igual que las compresoras de tornillo dice que en esta zona está libre de aceite, esta zona solamente es de aire, y en la zona de transmisión sí hay lubricación para justamente lubricar la transmisión, ¿no? Pero para evitar migración del lado de transmisión a la zona de aire hay sellos. Hay sellos que cumplen la función de evitar de que emigre aceite de transmisión hacia la zona de aire. Bien. Ahora, esta unidad es un compresor, se llama compresor centrífugo radial y entrega aire a presión constante y caudal variable, ¿no? Presión constante y caudal variable a flujo constante. ¿Qué quiere decir eso? Que son equipos que pueden entregar una presión determinada que el usuario pueda necesitar, digamos 100 psi, pero a diferentes cantidades de caudal. ¿Cómo lo hace? A través de una válvula que regula en la succión de la primera etapa, que regula la entrada de aire. Es a través de esa válvula, que lógicamente comandada por el PLC, que regula la succión de entrada de aire y con eso conseguir variar el caudal de entrega, pero siempre manteniendo la presión constante. Ahora, ¿cómo hace eso también? ¿Cómo es que logro yo hacer que se comprima el aire? Primero, se tiene que tener una alta velocidad en el rotor y para obtenerla, la relación de transmisión que hay entre el piñón y el engrenaje es elevada. Normalmente las relaciones pueden ser de 15 hasta 30 de relación de transmisión, lo que hace que estos impulsores puedan llegar a girar entre 20.000 hasta 50.000 o hasta 60.000 RPM. Esa es la única forma de que puedan conseguir tener
presión en estos equipos. Estas velocidades se consiguen, repito, a través de la alta relación de transmisión que hay entre el engranaje maestro y el señor. Entonces, el aire succionado entra siempre a la primera etapa por la zona central. Por la zona central pasa por una válvula de emisión que es de álabes direccionales. Estos son las guías tradicionales que regula la cantidad de flujo que debe entrar. Entra por el ojo, eso es lo que llaman el ojo del rotor, o zona central del rotor, ¿no? Entra por acá. El rotor la está girando a gran velocidad, va a hacer que lance el aire a un difusor, pero ya con energía cinética. El difusor, acuérdense que es el plato amarillo que está a la espalda del impulsor. Entonces, las moléculas de aire son lanzadas con alta velocidad, o sea, con energía ya cinética. El impulsor les dio energía cinética al difusor. Y el difusor lo que hace es cambiar esa energía cinética a energía de presión. Lo convierte en energía de presión. ¿Por qué? Porque tiene unos álabes que se encargan de desacelerar el aire, y al desacelerar el aire, bajarle la velocidad, lo que gana es presión. Esto se convierte al final en un cambio de energía. Eso es lo que hace finalmente este compresor. Trabaja a alta velocidad para succionar, envía el aire, o le da al aire energía cinética, lo lanza hacia el difusor, y el difusor convierte esa energía cinética en energía de presión. Es, como les puedo decir, es la forma más sencilla de explicar el principio de trabajo de este equipo, el cambio de energía. Y al tener mayor presión, también va acompañado con mayor temperatura. El aire sale a presión y también sale a una temperatura alta, como ingresó. ¿Correcto? Estas unidades, eso que les acabo de mencionar, se pueden presentar en todas las etapas, se presentan en todas las etapas. Y entre cada etapa hay una, antes de que entre a la siguiente etapa, por ejemplo, esta es la primera, porque es la que tiene la válvula de emisión, antes de que entre a la siguiente etapa, hay un preenfriamiento. Hay un preenfriamiento, y con eso, ese preenfriamiento, y retira el condensado, entra a la siguiente etapa. Y así, dependiendo de cuántas etapas hay. Bien, y finalmente la descarga va, esta flecha indica la descarga por la voluta que va hacia el primer enfriador de la primera etapa. ¿Habría alguna consulta con respecto al concepto de cómo trabaja un motor completo? No, Juan, no hay una pregunta respecto a centrífugos por ahora. Bien, bueno, ese es el principio. Ahora les voy a mostrar, ya para terminar, en realidad, por la hora que ya también nos pasamos, la idea es presentarle lo más extracto posible. Este tipo de, tanto para la profesora SRL, SP y centrífugo, pues sí, ameritan mayor tiempo, mayores detalles, pero la idea de este webinar es presentar lo más condensado, la mayor cantidad de información que podamos. Bueno, entonces, para puedan visualizar, porque estos compresores no son muy populares, no son muy populares, hago acá un pensar mío. Estos equipos libres de aceite, tanto el scroll como el tornillo libre de aceite y este equipo, el tornillo, definitivamente hablando de costos, tienen mayor costo por la cantidad de aire que entregan, pero en mi pensar, repito, esto en un futuro, estos se van a hacer muy comunes por las exigencias en los procesos de producción que se tienen, y también por posiblemente el abaratamiento de los costos para la fabricación de estos equipos. Muy posible que en el futuro estos sean los equipos con los que se trabaje y sean los estándar, y que los equipos lubricados pues pasen a un uso quizás donde no interese que llegue aceite, ¿no? Pero pienso que esos equipos van a ser muy comunes en los siguientes años. Entonces hay que ya ir conociendo. Hay un comentario, Juan.
¿Comenté? Hay una pregunta, mejor dicho, que es referente precisamente a lo que tú mencionas o tiene relación a ello. ¿Dónde se puede utilizar este compresor? Si está hablando de centrífugo en especial, conmigo es, realmente lo usan ahora por exigencia de su producción, lo usan fábricas textiles, por ejemplo, para tejedoras, también porque te da una función constante. Es una máquina que no opera en un rango de carga-descarga, como lo hacen los procesadores volumétricos como los tornillos. También en refinerías, en plantas que soplan botellas de vidrio, ¿no? Tiene bastante uso los compresores de aceite. Así es, y bueno, aquí también añadiendo alguna referencia, es si piensan, bueno, si una industria en su localidad requiere aire libre de aceite, y ese aire libre de aceite es mucho aire lo que requiere, mucho flujo, entonces creo que aquí es donde cabe la mención, el compresor centrífugo sería el ideal, por lo mismo, porque este cumple esas dos, ¿no? Es libre de aceite y también son máquinas que se han diseñado o por ahora están diseñadas para altos flujos. Así es. Y la otra fortaleza de estos equipos es que son de bajo mantenimiento, ¿no? Son de bajo mantenimiento, básicamente las piezas que se mueven son pocas. El impulsor no está sostenido en rodaje, porque esa velocidad no es rodaje que dure, está sostenido sobre una película de aceite a presión, que prácticamente está, como se dice, hidráulicamente suspendido. Y la vida útil, pues, en todo caso, hay equipos que pueden durar 100.000 horas, teniendo los mantenimientos correspondientes, que realmente son cada 48.000, donde ya se hacen inspecciones, se captura la máquina, se cambian algunos apoyos, los cojinetes, donde se suspende realmente el impulsor, algunos sellos, y de ahí se sigue usando los mismos impulsores. Entonces, son muy confiables, de bajo mantenimiento, y también a partir de 400 caballos son más eficientes en energía que un compresor de tornillo. Si lo comparamos con un lubricado en todo caso, o también un oil free, son más eficientes en energía. ¿Qué quiere decir? Que te entregan la misma cantidad de caudal a la misma presión, pero con menos energía. A partir de 400 son más eficientes. ¿Una pregunta más? No, Juan, adelante. Gracias. Sí. Quería mostrarle gráficamente, como le decía, no son muy populares. Este es un equipo de exhibición ahí en la sala de entrenamiento de Zuliar. Lo usan para mostrar el equipo. Creo que, a ver si me dijo José, ¿qué tiempo de entrenado tiene este equipo ahí en la sala de entrenamiento? ¿Un par de años? Sí, realmente esta máquina ha ido viajando incluso por diferentes sitios a expos para poder mencionar y hacer lo más gráfico posible cómo opera nuestra máquina. Así es, tiene algunos años. Bueno, en la parte inferior, en esta vista, podemos decir, del lado de la primera etapa, están los alojamientos donde van los enfriadores, los interenfriadores y el postenfriador, que es la que enfría ya el aire que descarga la última etapa. Esta es la primera etapa. Acá verán, esto de acá no es el impulsor, sino son los álabes de la válvula de emisión. Esto es lo que gira y regula el flujo de entrada, ¿no? Esto de acá es una tercera etapa. Al lado posterior, a la espalda de esta vista, está la segunda etapa, que se comunica con la primera. Ahora lo vamos a ver en una foto siguiente. Y en esta foto ya es un equipo que sí tuvimos el gusto de arrancarlo junto con José Navarro en
a un cliente en México. Este es un modelo TR. Bueno, si ven ahí al fondo, cuando tengan a José, ahí está José. El modelo es un TR, con prima 125, caudal de 3.750 y opera con un motor de 900. En realidad, se arrancaron dos equipos de estos. Esa vez, acá, igual que en la foto de exhibición, pues esta está la primera etapa, esta es la tercera, esta es la comunicación a los empleadores, este también se comunica al empleador de primera, en la parte posterior se va a la segunda, que ahora lo voy a mostrar. Así es como se reciben estos equipos. Estos equipos, estas son las conexiones para las líneas de agua. Estos equipos hay que instalarlos y hay que tener las líneas de agua, líneas de succión de aire y líneas de venteo. Ahí no son tan paquetizados con la compresora de tornillos. Acá sí hay que hacer, o parte del cliente tiene que hacer labores de instalación. Es todo un protocolo que se debe realizar para garantizar la buena operación de este equipo. Esta foto de la parte posterior, acá del equipo de exhibición, esta es la segunda etapa. Acá está el eje donde recibe la transmisión del motor. Acá está aperturado, esta tapa se abre. Otra característica de estos equipos es de fácil acceso, porque simplemente se levanta esta tapa y ya usted puede ver el engranaje maestro y los apoyos del impulsor. Es fácil porque en algún momento va a tener que hacerse eso para hacer las inspecciones y también los cambios, ¿no? Impulsores o cojinetes. Y acá está la foto del equipo que mencionamos. Vemos avanzando con José. Acá está la parte posterior, acá está la base del motor, el motor vino aparte. En este ejemplo normalmente no, vienen juntos. En esta oportunidad vino separado y eso se montaba. Viene montado, normalmente viene montado, ¿no? Acá está, esta es la parte inferior, acá en la parte inferior, debajo del motor, está el tanque de aceite. Por acá se llena el tanque de aceite. Este es un motor que le llaman de prelubricación para poder el aceite cuando el equipo está detenido, cuando el equipo se va a detener. ¿Por qué? Porque siempre tiene que tener película de aceite el rotor, porque les dije que el rotor se mantiene sostenido sobre una película de aceite a presión. Y después, cuando el equipo ya está trabajando, trabaja la bomba que tiene acoplada ya el engranaje maestro. Cuando el equipo opera, la bomba principal es la que tiene acoplada el engranaje maestro. Cuando el equipo se detiene, trabaja esta bomba. Bueno, eso era lo que quería mostrarles. Como les dije, esta es una introducción. El desarrollo de cada modelo es más vasto, más amplio. Ya tendremos oportunidad en los cursos presenciales que hacemos de poder mostrarles más información, más detalle técnico de estos equipos. De mi lado, quedo ahí, no sé si hay unas últimas consultas, José, para terminar. ¿No hay más preguntas, Juan? Bueno, conmigo hasta ahí, muchas gracias. Nos estamos comunicando pronto. Buen inicio de semana. Gracias a todos, buen inicio de semana y nos escuchamos pronto. Pásenla muy bien.